Por un órgano principal que es el cerebro o el encéfalo. Este órgano está cubierto por una capa que es ósea, que se llama el cráneo, y después vienen unas capas o unas membranas que lo recubren que se llaman las meninges. La meninge que se puede observar a nivel microscópico es la pia madre. La pia madre es la que está más cercana y aquí pues realmente no hay una lámina donde se vea muy bien las meninges, pero aquí se ven como unos resticos de membrana que se apoyan sobre la superficie del órgano. ¿Sí los ven? Esa es la pia madre. Pia madre. Junto con la pia madre, o entre la pia madre y la aracnoides, que sería la siguiente capa, hay unos vasitos sanguíneos. Y hay un espacio que se llama el espacio de Virchow-Robbins. Estos son vasitos sanguíneos. ¿Espacio de qué? De Virchow-Robbins. De pequeña, no trae esto. Tiene un Ese espacio contiene vasos sanguíneos, entonces estos son los vasos sanguíneos que estamos viendo ahí. Como les digo, la siguiente capa no se ve, pero la más adherida al encéfalo es la pia madre. Y aquí se ven los espacios y los vasitos sanguíneos que les estoy diciendo entre ese espacio. Aquí hay un espacio que tiene como una circunvolución, entonces como es una arruguita, permite ver los vasos sanguíneos y aquí estaría la siguiente capa que sería la aracnoides. ¿Listo? Este espacio tiene mucha importancia en enfermedades porque ahí se generan congestiones, se generan hiperemias, se pueden generar como trombosis y un trombo en el cerebro pues casi que es letal. Cualquier cosa que pase a nivel vascular en el cerebro es letal porque las células del cerebro, las neuronas, no permiten que haya más de 2 o 3 horas sin oxígeno. Entonces, si hay algo que colapsa el paso del oxígeno, de una vez muere. Listo, entonces aquí estructura señalada sería pia madre. Pero si estamos señalando, como por ejemplo estos vasos sanguíneos, pues por ahora, como no hemos visto los tipos de vasos sanguíneos, sería vaso sanguíneo. Bueno, de hoy en 8 días, de una vez hacemos quiz. No, yo les había dicho que no les iba a hacer quiz práctico, ¿cierto? Mejor porque no hay tiempo. Ni laboratorio ni nada. Pero como este corte es más cortico, entonces de este viernes en 8, ¿qué fecha es? Primero. ¿Ese día festivo? No, el festivo se pasa para el Bueno. Entonces, el 1 de noviembre, Día de los Muertos. Hay quiz. Día de los Santos Difuntos. hacíamos sobre nervioso. Sí. Nervioso. No. Este no, porque no lo tengo hecho. Y lo voy a hacer luego del respiratorio. Bueno, entonces por ahora vamos a ponerlos como vasos sanguíneos, pero ya al final del corte, que ya hayamos visto sistema cardiovascular y todos los vasos sanguíneos, pues ya, por ejemplo, para el parcial, ya sería, por ejemplo, arteriola, vénula, capilar, con los nombres que corresponden a cada vaso sanguíneo. ¿Listo? Bueno, después de esas membranas que se llaman meninges, tiene unas capas que están compuestas por la sustancia blanca y la sustancia gris del cerebro.
¿Dónde se ve la diferencia? Aquí se ve un poquito. ¿Me prestan, trajeron las cajas? ¿Me prestan los cerebros de sus cajas, por favor? Soy la número 21. Se ve mejor la diferencia entre la blanca y la gris. Las cajas, las láminas, hacen parte de la sustancia gris. Y esto hace parte de la sustancia blanca. La sustancia gris está compuesta por 6 capas. Entonces, sustancia gris tiene una capa que se llama molecular, luego una capa que se llama granulosa externa. Después 3 se llama piramidal. Después granulosa interna. Después, ¿cómo se llama la otra? Piramidal externa e interna. Y la última, ¿qué? Externa, gracias. Entonces, la molecular es un espaciecito en donde hay unas pocas neuronas. La granulosa ya se ve un poquito más denso y las neuronas se ven como gránulos. La piramidal, ya las neuronas se ven como triángulos, como pirámides. La granulosa, otra vez se vuelven a ver gránulos. La piramidal, otra vez pirámides. La multiforme ya son unas neuronas más grandes, las más grandes que hay. Listo, entonces no es que haya una distinción en que yo sepa claramente cuál es la piramidal externa y cuál es la granulosa interna, porque estas dos capas se terminan mezclando. Listo, entonces aquí les pongo como manera de esquema qué es lo que se esperaría ver en cada capa. La capa menos densa, o sea la que menos células tiene, es la molecular. Así cuando nosotros las vemos, casi que la única que puedo distinguir es la de las neuronas grandes, que es la multiforme, que se ven esos círculos grandotes, ¿cierto? Pero cuando ahorita empezamos a aumentar, ya se van a ver muy parecidas todas las capas. Entonces, esta primer capa es delgada, es la molecular. Es el primer borde que se ve allá. A veces en otras láminas se ve como rosadita, más clarita. Miren acá se ve como más clarita. Y cuando ya empezamos a ver esos punticos, esas son la capa granulosa externa. La granulosa externa se caracteriza porque presenta estos punticos o gránulos, que son neuronas de la granulosa, también les dicen así. Y ya la siguiente capa son estas de la granulosa,
¿sí? Ya la siguiente capa sería esta, que son piramidales. Entonces miren la forma que se ve de estas neuronas, que es diferente. El soma está en forma como de triángulo y como ellas tienen unas prolongaciones dendríticas, entonces normalmente esta neurona tendría un soma como triangular oscuro y sobre esta se proyectarían las prolongaciones dendríticas. Como nosotros no tenemos una tinción específica para las dendritas, sino que tenemos tinción de hematoxilina eosina, ¿qué es lo que hace la hematoxilina? Tiñe el soma, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la eosina? Tiñe lo que está fuera del soma. Lo que está fuera del soma es toda esa sustancia blanca que se llama neurópilo. Pero ¿por qué crea una distancia? ¿Por qué se ve este espacio? Porque ese es el espacio que hacen las dendritas. O sea, las dendritas como que desplazan el neurópilo y no hay quien tiña las dendritas. Entonces, por eso simplemente se ve como un espacio. Así sería la forma de la neurona, pero como lo vemos en el microscopio, es el soma y un círculo. ¿Sí? ¿Quedó claro? El neurópilo sería como el espacio. El neurópilo es todo lo rosado que está alrededor. El tejido de sostén del sistema nervioso se llama neurópilo, específicamente ahí en el cerebro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo señalo acá, estructura señalada, ¿cuál sería? Neurópilo. Neurópilo. Después, cuando empezamos a ver otros punticos aquí muy parecidos a los que vimos acá, ¿qué capa es? La granulosa interna. Y ya cuando vemos aquí otras pirámides en el circulito, como les estoy mostrando, la piramidal interna. Y ya cuando bajamos y vemos estas grandotas, la multiforme. Entonces casi que por capas no podemos diferenciar, pero por células sí. Y si ustedes ven, estas células de la granulosa están mezcladas por todo lado. O sea, no es una cosa que uno diga, esta capa está aquí, no. No, ellas están mezcladitas ahí. Lo que pasa es que hay más predominio de ciertos tipos de células según la capa. Por ejemplo, entre más bajamos, más células más grandes vamos a empezar a ver, que son las de la capa multiforme. ¿Y esos políticos siguen siendo las granulosas internas? Esos siguen siendo de la granulosa. Estos espacios que vemos ahí son artefactos. Entonces, en el momento que se está poniendo el tejido sobre la lámina, si la lámina se abre mucho, el tejido se rompe y queda un espacio aquí. Entonces, esto no es que sea ninguna estructura, sino es que se rompió el tejido en el momento que se puso sobre el vidrio, sobre la lámina portaobjetos. Esas capas, como les digo, hacen parte de la sustancia gris. Ya a nivel de sustancia blanca, bueno, aquí estos sí no son artefactos, sino que son vasos sanguíneos. Son vasos sanguíneos de tipo capilares. Los capilares, específicamente aquí, se encuentran de forma continua. O sea, los capilares se van a llamar capilar continuo. Y como al final del corte ya hemos visto la clasificación de los capilares, entonces si se señala uno de estos, la respuesta no puede ser capilar, tiene que ser capilar continuo. ¿Listo? Cuando si tuviéramos la posibilidad de otro tipo de tinción, pues podríamos reconocer mejor los tipos de células que hay. Por ejemplo, reconocer células como las microglias, esas sí se pueden ver,
Esto, por ejemplo, es una microglia. La microglia es el macrófago del cerebro, es este también. Este también. Se ve como una rayita como un menos, o como una lentejita, decía mi profesor de historia. Es la microglia, es la más pequeña de las que hay. Estas células así grandes también, dependiendo de la ubicación, los podríamos, o esta, pueden ser los astrocitos. Los astrocitos son unas células de glía. Ellas van a contribuir en la función de como controlar qué es lo que va a pasar por sangre hacia el sistema nervioso. Entonces ellos son como una aduana. Profe, ahí está, es la sustancia blanca, ¿verdad? ¿O está todavía en la gris? Esto es gris, esto es blanca. Ah, ok. Los astrocitos pueden estar en la sustancia blanca y en la sustancia gris. Hay astrocitos para los dos tipos de sustancias. Ellos, como les decía, ellos van a revisar qué es lo que pasa por sangre y van a determinar qué dejan pasar, qué no dejan pasar. Y las células de glía, hay dos tipos de células en el cerebro, las neuronas y las células de glía. Las neuronas son las que tienen la capacidad de hacer sinapsis. En cambio, las células de glía son las que le colaboran a la neurona a que puedan trabajar. De las células de glía son, voy a colocarlas acá. Las de Schwann. ¿Cómo es que escribe Schwann? SH con doble A. Creo que es con doble A. Ependimarias. Estas también se llaman ependimocitos. ¿Más? ¿Tiene ahí apuntes? Yo ya le subí esas diapositivas. No. Y ahora sí, mi computador se me ha ido. ¿Tienen ahí abierto el capítulo? Pero como pregunta, cuando dice las microglias, también es la... Ah, sí, las que les mostré ahorita. Microglias. ¿Cuáles más hay? ¿Hay más? Creo que no hay más. Bueno, los oligodendrocitos son los que van a contribuir en la mielinización de los axones. Tanto los oligodendrocitos como las células de Schwann son los que pueden producir mielina para las neuronas. La mielina es una sustancia que va a facilitar la transmisión de la sinapsis. ¿Listo? Los astrocitos son células que van a contribuir en los procesos del riego sanguíneo. Entonces, como les decía ahorita como ejemplo, ellos van a revisar qué sustancias van por sangre y van si son sustancias nocivas o sustancias lesivas, las retienen y llaman a estas otras para que les ayuden a eliminar estas sustancias. Estas otras, que se llaman las microglias, son los macrófagos del sistema nervioso central. Entonces, en el momento que el astrocito las retiene,
pues llama a esta porque él la puede retener, pero no la puede fagocitar, ni la puede matar, ni le puede hacer nada. En cambio, esta sí. Entonces, estos astrocitos siempre van a estar muy cerca a vasos sanguíneos, porque tiene mucho que ver pues, con el riego sanguíneo. Las células ependimarias, ellas están en el cerebro, están en un lugar que se llama los plexos coroideos. Plexos coroideos en el cerebro. Y están en el canal ependimario, canal o agujero ependimario o foramen ependimario, depende del libro, va a tener un nombre. Ependimario en la médula espinal. ¿Qué función van a hacer estas células? Ellas van a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido se empieza a producir a nivel del ventrículo cerebral. Ya ahorita vamos a ver una imagen donde está el ventrículo cerebral. A partir de ahí se empieza a producir el líquido cefalorraquídeo y luego este va a circular a nivel de la médula espinal. Es por eso que a nivel del foramen ependimario de la médula espinal también vamos a encontrar ese mismo tipo de células. Las podemos llamar células ependimarias o ependimocitos. ¿Listo? Cuando veamos las clases teóricas, pues vamos a hablar un poquito más de eso. Ahorita las estoy mencionando, pues porque no quede como explicación de cómo funciona. Este cerebro de esta cajita no tiene plexo coroideo, pero sí. Seguimos en cerebro, pero lo que hizo fue cambiar de nombre. Bueno, ustedes recuerdan por la anatomía que el cerebro tiene circunvoluciones, ¿cierto? Entonces, las circunvoluciones lo que hacen es unas arruguitas en la superficie o en la corteza del cerebro. Estas arruguitas convergen a un solo lugar central del cerebro que se llama el ventrículo cerebral. El ventrículo cerebral tiene por dentro estas estructuras. Aquí está en 4X, pero si aumentamos a 10X, entonces ya podemos ver unas estructuras que se ven como unos punticos. Entonces son unas células que son cúbicas. Ellos forman acá un epitelio cúbico simple. Ese epitelio cúbico simple es el plexo coroideo. Es la unión de esas células ependimarias, que son unas células cúbicas, forma ese espacio que se llama el plexo coroideo. Este líquido que vemos acá, o este líquido que alcanzamos a ver acá, o acá, hace parte del líquido cefalorraquídeo. Este no, porque este sí es un vaso sanguíneo. Entonces lo que hace es que la célula ependimaria recoge como la sangre que viene al cerebro y la transforma en ese líquido que va también a ayudar a transmitir el impulso nervioso, que ese es el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Ese líquido se almacena ahí y a través de ese líquido también se pueden transmitir enfermedades. Entonces, por ejemplo, si hay una hembra gestante a la que le da rabia, la rabia puede permanecer en el cerebro y los cachorros también pueden, a través de la barrera, ¿cómo se llama la barrera? Hematocefálica, eso. Transmitirle el virus al cachorro. Y así hay muchas enfermedades, la más común de presentación de eso es la rabia. Además, porque uno puede encontrar unos cuerpos de inclusión dentro de las neuronas, que eso lo va a ayudar a diagnosticar ese tipo de enfermedad. Ahora vamos a ver esas células ependimarias en 40X. Todas esas son células ependimarias en 40X.
Entonces, en la superficie del plexo, digamos en el huequito, el huequito se llama ventrículo cerebral, ¿sí? En la superficie del huequito van a ver un epitelio cúbico simple. Es que, digamos, si nos pregunta célula, ahí diríamos célula pendimaria o célula epitelio cúbico simple. Célula pendimaria. Entonces les decía, aquí en el ventrículo cerebral, todo el borde del ventrículo cerebral tiene un epitelio cúbico simple que es formado por las células ependimarias. Pero cuando ella está en producción, esas células se siguen produciendo y se empiezan como los epitelios se vuelven membranas. Entonces ya en este espacio, esto que estamos viendo acá, ustedes me dirán, esto no parece un epitelio cúbico simple, porque yo veo células encima de otras, ¿cierto? Pero ahí es cuando ya desprendió, el epitelio se desprendió del plexo y se volvió una membrana. Y cuando se vuelve membrana, todo lo que tiene alrededor, eso es líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí hay un montón de células como nadando en el líquido. Entonces ahí ya no se llama epitelio, ahí se llaman células ependimarias. Pero para no confundirnos con eso de la formación del epitelio, simplemente lo nombre aquí o lo nombre aquí, célula ependimaria. ¿Listo? Y la estructura señalada, plexo coroide. Sí, lo mismo. O sea, si yo me paro acá y pregunto célula, es célula ependimaria. Pero si me paro acá y pregunto estructura, es plexo coroide. ¿Listo? ¿Y cuál es que es la función de la célula ependimaria? Producir líquido cefalorraquídeo. Listo, muy bien. Del ventrículo. No, eso es lo que les estoy diciendo. Ahí puede estar el ventrículo de ese epitelio. No. O sea, la explicación es que son unas células cúbicas simples, sino que aquí ya no estamos, yo ya no les voy a evaluar epitelio, ya les voy a evaluar el nombre como tal de esa estructura, de ese sistema. ¿Listo? A pesar de que sabemos que es un epitelio cúbico simple, ese epitelio cúbico simple tiene un nombre y se llama plexo coroide. ¿Listo? Es como cuando les explicaba en el riñón del glomérulo. Ese es un epitelio plano simple, pero se llama cápsula de Bowman. ¿Listo? Entonces, por ahora en el primer corte les decía epitelio plano simple, pero cuando ya estemos viendo renal, tiene que ser cápsula de Bowman. ¿Listo? Entonces, aquí ya no estamos viendo epitelios, ya estamos viendo sistema nervioso. Entonces, sí, es un epitelio cúbico simple, pero en su nombre es plexo coroide. ¿Listo? Y las células, miren, ahí está escrito. Plexo coroide. Y la célula de ese epitelio es una célula ependimaria, que es una célula de Grillo. Ependimocito. Miren, acá se ve un corte transversal de un capilar continuo. No estamos viendo capilares, pero está bonito para preguntar. Entonces de una vez se los muestro. Esta es, veremos que los vasos los capilares tienen una sola capa de células. Entonces, esta es la célula endotelial. Miren que la ve plana simple, a pesar de que estamos viendo un circulito, ella es plana. Y aquí está su otra célula endotelial. Entonces, todo esto es un capilar. Y lo que está por dentro es un eritrocito. ¿Listo? Voy a mostrarles. Aquí se ve un poquito más clarito toda esta sustancia gris y esta sustancia blanca. Entonces como que hay una distinción en la celularidad de las capas. Sería por esa línea que se ve como. Sí, esto, todo aquí es sustancia blanca. La sustancia blanca es delgadita. No tiene capas. Por ejemplo,
Sí, pero y para señalar sustancia gris o sustancia blanca, ¿cómo sería la pregunta? ¿Estructura? Estructuras. Pero no les pregunto así, porque si yo les pregunto una estructura de la sustancia blanca, me pueden escribir cualquiera de esas capas y yo no les puedo decir que no. ¿Sí? Y pueden poner neurófilo también y también no les puedo decir que no. Entonces las preguntas van a ser más células de esas capas, ¿sí? Que con eso ya va a ser más claro. O Porque, sea, esas, sí, las de molecular. sí, sí. Porque yo puedo estar esperando que usted me escriba piramidal externa. Y si usted me escribe sustancia gris, pues tiene razón, porque está en la sustancia gris. Entonces, yo no le puedo decir que no. Obviamente sí, tiene razón. Entonces, por eso pregunto células, más células. En la blanca se ven cualquiera de las que están ahí. No, en la blanca casi, por ejemplo, con este tipo de tinción no hay claridad de qué tipo de células se ven. Mejor en la gris. Sí, pero es que yo no fui el miércoles. Sí, el miércoles. Bueno, acá lo que estamos observando es el cerebelo. El cerebelo, entonces, tiene unas estructuras que son todo esto que estamos viendo acá. Todo esto. Él ya no tiene circunvoluciones, sino que tiene laminillas cerebelosas. Entonces, o sea, toda esta se llama una laminilla cerebelosa. ¿Cuál es la laminilla? Esto. Toda es una laminilla cerebelosa. Por fuera también tiene las meninges como el otro, como el cerebro, pero la que más se ve pues es pie madre, que son estas membranitas que se ven aquí. En cuanto a capas, la pie madre, por ejemplo, ingresa en las laminillas, porque si ustedes se acuerdan del cerebelo, las laminillas son mucho más pronunciadas, o sea, van hasta más profundo que, por ejemplo, las circunvoluciones, esas son más superficiales. Y también eso cambia dependiendo del tipo de animal que estemos observando. Si son circunvoluciones de un perro, las circunvoluciones son supremamente superficiales. Las circunvoluciones de un perro son... el cerebro de un perro no es tan arrugadito, digamos, como el cerebro de un ratón o como el cerebro de un humano, como el cerebro de un chimpancé. Entre más profunda sea la circunvolución, pues también más capacidad va a tener ese cerebro. Por eso el cerebro, por ejemplo, de un chimpancé y el de un humano son muy parecidos. Y los de los ratones también. Los de los otros animales son menos. Y las circunvoluciones son mucho más simples, no tan profundas que las de otros animales. Lo mismo el cerebelo. Entonces, estos se llaman laminillas cerebelosas. Y al tener la capacidad, la biomadre, de ingresar en el espacio entre la laminilla y la laminilla, pues hace que vaya siendo mucho más profundo. ¿Listo? Ellos también tienen capas. Y él también se divide en sustancia blanca y sustancia gris. Esta, que es de color rosadito, que les estoy señalando acá, es sustancia gris. Y esta es sustancia blanca. La sustancia gris tiene una capa molecular, que es todo esto que les estoy mostrando, y viene aquí una capa de células. ¿Sí los ven? Tienen forma como de gotica. Esas se llaman neuronas de Purkinje o células de Purkinje.
Médulas. Estas son las capas que hay en el cerebelo. ¿Célula o neurona de Purkinje? Cualquiera de las dos. Ya le señalo una aquí. Y todo esto es granuloso. Y moleculares de cristal. Y todo esto es molecular. También el tejido asociado ahí, eso es el mismo neurótico. Esto todo es Purkinje. Esas prolongaciones que tienen son, y ese espacio que se ve aquí alrededor del soma es por las dendritas que tienen. Y esto es por el axón. Prolongaciones que se alcanzan a ver. Esto es sustancia blanca. Entonces les estaba mostrando que esta parte era sustancia gris y que esto es sustancia blanca. La sustancia gris tiene 3 capas: molecular, Purkinje y granulosa. Y la sustancia blanca es esta que estamos viendo acá. ¿Listo? No tiene nada ahí. Sí, no, todo esto también es sustancia blanca. Aquí porque estamos en la mitad de una laminilla cerebelosa. Pero aquí ya es la parte más central del cerebelo. O sea, la sustancia blanca no tiene capas. Solo No es tiene capas, tiene células. ¿Y qué son las de Hay oligodendrocitos, hay astrocitos, o sea, las mismas células que están en la sustancia blanca están en la sustancia gris, lo que pasa es que tienen funciones diferentes. ¿Listo? Y ahí tenemos. Este corte también hay que señalar algo. Hay chicos que han decidido, ahí yo los dejo que escojan qué quieren señalar en el segundo corte. Así como en el primero enfocamos un eritrocito, porque yo lo dije, en el segundo ustedes enfocan lo que ustedes quieran. Pero las opciones son o una neurona de Purkinje, que son estas que estamos viendo acá, o una célula caliciforme. ¿La caliciforme, no? ¿Cuáles serían esas? Pero y en el último también vemos caliciforme. No, en el último no enfocan nada. Sí, en el último Caliciforme se es más enfoca fácil. La caliciforme, que uno la tiene más interiorizada, ¿sabe? Uno la ve y sabe qué es eso. en el tercero es una pregunta. ¿Cómo que pregunta? O sea que es una pregunta más. Miren por favor si en sus cajas tienen 51, que es el nervio, para que por favor me lo pongan. Los que ya ¿Pues prestaron usted alguna a la profe? Sí, pero la verdad. Están desordenadas. Así las que les vayan prestando a la profe las van ordenando. Acá hay un montón de los cerebros que me prestaron ya pueden. Todas cuando las vayamos utilizando las vamos ordenando. Pues yo las había ordenado.
Profe, ¿esas serían las laminitas cerebelo? Eso es un intestino. Ah, Ay, ustedes. Volando. La profesora quiere sobre las notas. ¿De qué? Sobre las notas. Ah, que hubo un error en el sistema. Bueno, esto que estamos observando acá es un intestino. A lo largo del tubo digestivo, ahorita vamos a ver varias partes del tubo digestivo, hay unas estructuras nerviosas que conforman los plexos mientéricos. Los plexos mientéricos son los que se encargan de los movimientos peristálticos. Ustedes saben que en el momento que hacemos este proceso de masticación de glúten, ya después nosotros no tenemos control del sistema digestivo hasta el final, que ya es la salida del esfínter. Del resto, todo se va movilizando hacia el intestino, desde el esófago al estómago, después al intestino. Esos movimientos se hacen a través de los plexos mientéricos, los cuales se encuentran ubicados entre la capa muscular circular interna y la capa muscular longitudinal externa. Esa capa, por eso les proyecté un intestino, y esta es la capa muscular, todo esto es la capa muscular. Esta es la capa muscular circular interna, este es el plexo mientérico y esta es la capa muscular longitudinal externa. Esto que estamos viendo acá es plexo mientérico, todo eso. Entonces, en el momento que se llevan a cabo los movimientos peristálticos, como una capa está así y la otra capa está así, y lo que está en la mitad pues es lo que las mueve. Entonces, una capa hace este movimiento y la otra capa hace movimiento. Entonces, ambas hacen ese movimiento y conducen al polo alimenticio o ya después en el intestino, el polo fecal hasta el esfínter anal. ¿Listo? ¿No se puede repetir las capas? Sí, capa muscular circular interna y capa muscular longitudinal externa. Circular externa. No, circular interna y longitudinal externa. Plexo mientérico. No es un espacio, es una estructura que se llama plexo mientérico. Mañana tengo genética. Aquí estamos viendo un duodeno y este es el plexo, este es el plexo, este es el plexo, este es el plexo. Bueno,
Ahí se los mostré en el duodeno. Todo esto viene del cementerio. Esto es ayuno. ¿Alguien más tiene 51 que es nervio? No fue que ya lo volvieron a aplazar. No fue que ya aplazaron jóvenes otra vez. Del 18 al 25, ahora del 25 al 1. Cambiaron la fecha, ahora es del 25 hasta... Por eso, pero a mí me parece que lo aplazaron ¿Quién al más tiene 1. caja? A partir del 1. ¿Sí? ¿Otra vez? Digo que ya no pagan. Digo que ya pagan hasta diciembre. No pagan. Roger, ¿tienen 51? ¿No tienen caja ustedes? No tienen 51. La que tenemos tampoco se queda mucho, pero los nervios están formados por terminaciones axonales. Entonces, terminaciones axonales. Entonces, lo que va a conformar un nervio son un montón de axones. Pero esos axones tienen que estar mielinizados, porque tienen que formar la vaina de mielina. Esa vaina Está más redonda. Más redonda. ¿Y solo se ve ahí? O sea, en esa de... lo que pasa es que como el cementerio es más pequeñito, casi no se ve. Entonces, ¿qué es lo que uno va a ver? Por ejemplo, si cortáramos esto en un corte transversal, entonces estaríamos viendo esto. Eso es así más o menos. ¿Qué sería esto? El puntico es el axón. La bolita blanca, o sea, el borde blanco que rodea al axón, esa es la mielina, la vaina de mielina. ¿Sí? Entonces acá, esto axón. Y esto, que es blanquito, vaina de mielina.
¿Quién produce la vaina de mielina para el axón? La célula de Schwann. Lo que pasa es que ocasionalmente se ve. Si tuviera yo un corte así, entonces yo la vería acá sobre esto. ¿Sí? Acá, entonces, estas cositas así como más moraditas serían los axones y todo lo que lo esté rodeando, que es más clarito, es la vaina de mielina. Había una lámina que tenía el nervio en corte transversal, pero no sé, tal vez no está en las cajas de ustedes. Revisen la lista. Dice 51, ¿no? Pues sale que sí hay, pero no. Cuenta las No plazas. está. Aquí se cae, ¿qué? ¿Cuánto? 65. Que el día parcial nosotros prestamos placas. Está completo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice ella que no? Que sí. Pues no sale. No sé. Toca escribir, Ay, pero toca Dios escribir mío, que no. Ingrid. Toca escribir con lápiz que no está. Mira, escriba allá. Bueno, esta siguiente lámina es la médula espinal. Médula Médula espinal. espinal, la número 30. La médula espinal, entonces, es una estructurita más o menos así. Entonces está en el canal vertebral, ¿cierto? La médula espinal tiene unas astas dorsales y astas ventrales. En el centro tiene el canal ependimario. El canal ependimario es el que está rodeado por las células ependimarias. Entonces, por eso les decía aquí, canal ependimario y médula espinal. Ahí volvemos a encontrar los ependimocitos. Y ellos tienen la capacidad de producir líquidos rápido, pero como es menor, es en menor cantidad y además sirve para conducir el que se produjo ya en el plexo cerebral. Entonces acá, este es el foramen ependimario, estas son las células ependimarias. También lo llaman agujero ependimario, conducto ependimario, canal ependimario, agujero ependimario, dependiendo del libro que esté realizando el año. Estas son las células ependimarias que están rodeando el canal. Este es el canal. Y aquí está circulando el líquido encefalorraquídeo. No, es que esto es el círculo que de la mitad de la mariposa de allá. Es solamente eso. ¿Sí? Y las astas. Miren acá las astas.
les dije que no pregunto casi estructuras, no sé. Porque además, pues, sería muy estructura, pues, todo lo que ya se inventé bien. En cualquier parte de estructura, yo creo que les pregunto estructura. Y sería vayan empezando a revisar en los microscopios. Ya les termino de mostrar la